Hubo un proceso que se iba a ir agravando y eso es lo que estamos viendo. ¿Quién pronunció estas palabras? Marco Labaña es nuestro invitado para hablar de economía y del país. Bienvenido, Marco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Nosotros estamos agradecidos de que haya venido. Pero antes de entrar en tema, con Iván Jagroski vamos a presentar esto que es nuestra manera de iniciar la charla con Marco Labaña. Así es, Víctor Hugo. Primero una aclaración breve por algo que salió en algunos medios sobre Cristina Fernández de Kirchner. Entró al sanatorio Otamendi no por una urgencia, no está internada ella, no tiene una afección de salud. Entró a saludarlo a Eduardo de Pedro, que nació su hijo Camilo, el diputado nacional del Frente para la Victoria. Hecha la aclaración, la situación económica en la República Argentina. Esto es la fuga de capitales, creció 54%, uno de los mayores problemas que tiene, según el tributarista Jorge Gallero, la economía. Y Juan Valerdi, de la Tax Justice, que es una organización internacional sobre reformas impositivas, sobre impuestos, en realidad son sobre reformas impositivas y sobre sistemas tributarios, uno de los principales problemas que tiene la economía, dice que creció 54% la fuga de capitales en relación al año anterior, a los trimestres del año anterior. Estos son los números que estamos viendo en este momento. A ver, hay otros indicadores que son más reales, que son más palpables para la familia, que es este, ¿no? La capacidad de compra de grupo familiar cayó 11%, poquito más de 11%. Vamos a ver la siguiente, que tiene que ver con uno de los puntos más difíciles y que salió en el INDEC el día de ayer, que son los 52.000 empleos menos en el sector privado en relación al mismo mes del año pasado. Y un dato que no se desarrolló tanto ayer, pero que a mí me parece interesante. Marco lo va a cuestionar desde el punto de vista técnico, así que lo voy a cuestionar yo previamente desde el punto de vista técnico. Esto lo difunde el Ministerio de Trabajo, se los hago muy cortito para que lo entiendan. Es estacional lo que yo voy a comentar, pero es un dato político. Noviembre de 2015, arbitrariamente lo elijo como la fecha en la que ganó Mauricio Macri y las empresas se sintieron un poquito más liberadas para los despidos. 6.263.000 puestos de trabajo. En mayo de este año, estoy hablando de los 7 meses, 8 de gobierno de Mauricio Macri, 135.000, 6.135.000. Entonces es que hubo 130.000 empleos menos, según el Ministerio de Trabajo, solamente en el sector formal del sector privado, los trabajadores registrados. Un dato que técnicamente, Marco lo objetará, es objetable. Desde el punto de vista político, me parece interesante, si bien no es la variación interanual, es la variación desde que asumió Mauricio Macri, Víctor Hugo. ¿Cuál de estos indicadores, Marco, le preocupa más? A ver, creo que empezaría por la madre de todos los problemas, que creo que es la inflación. Porque la inflación, si lo miro desde el punto de vista social o del poder adquisitivo, vemos esa caída del salario real. Si lo veo desde el punto de vista productivo, le pega mucho más a la inflación, le pega mucho más a las pymes, que son las que más puestos de trabajo genera. Con lo cual, cuando uno afecta a la pyme, la caída de puestos de trabajo se profundiza. Era de ahí la discusión que nosotros venimos dando, creo, desde el mes de marzo, cuando se hablaba de hacer la ley de defensa del empleo junto con lo de pyme, porque nosotros entendíamos que era una cuestión que había que tratar en conjunto, ¿no? Bueno, después vimos los resultados. Y fuera de la inflación, de estos datos que mencionó recién Iván, alguno, el del empleo, ¿es algo que se va perdiendo y será sistemático así o hay recuperación del empleo que usted pueda avisorar? Yo creo que este año claramente va a haber un aumento del desempleo. Posiblemente termine el año en torno de los 120.000 puestos de trabajo menos. Creo que la parte más compleja del año se puede haber dado en el primer semestre. Estoy suponiendo que el gobierno no va a hacer ajustes tarifarios en el segundo, con lo cual creo que la peor parte se vio en el primer semestre. El segundo semestre creo que va a ser chato. No vamos a empeorar más, pero tampoco nos vamos a recuperar, ¿no? ¿La fuga de capitales es fuga de capitales que no quieren pagar impuestos o es fuga de utilidades de empresas que la sacan? Sí, yo creo que hay una combinación ahí. Hay importaciones que antes no se podían realizar, que ahora se pudieron realizar, pagos pendientes que antes no había, que ahora se pudieron, la compra de dólar ahorro, que antes estaba más restringida y ahora tiene más libertad, si se quiere. Eso generó seguramente un cambio más
algunos pagos holdout y otras deudas que afectaron obviamente lo que es Qué capital. extraño fugar capitales cuando existe una invitación muy fuerte a traerlos ahora. ¿Cómo caminará eso? A ver, yo creo, no me preocupa tanto el tema de reservas hoy, le voy a ser sincero. Yo creo que es más, al gobierno le debería preocupar el eventual ingreso de capitales financieros, estamos hablando, no los productivos, que le pueden afectar a la competitividad de la Argentina con tipo de cambio. Yo hoy no veo un problema en términos de que el gobierno pueda mantener el tipo de cambio en un lugar sin significar esto que le pueda saltar o pueda haber una devaluación grande. No, eso no lo estoy avisorando por ahora. Marco, ¿en qué se basaría la recuperación del año que viene que el gobierno anuncia? A ver, creo que primero no está asegurado. Creo que el gobierno tiene que ir tomando medidas para lograr efectivamente que el crecimiento se vea. Creo que uno de los problemas que puede tener el año que viene el crecimiento es que sea un crecimiento concentrado, que vengan inversiones en algunos sectores estilo energético, que es un sector que hay que promover, hay que incentivar mucho las inversiones, pero uno no puede esperar que el sector social o el empleo se recupere por la vía del sector energético, porque el impacto que tiene en generación de puestos de trabajo es muy bajo. No es una industria que genere mucho puesto de trabajo. Entonces, es necesario incentivarlo, es necesario que venga inversión ahí desde ya, porque tenemos un problema energético. Pero no hay que suponer que porque ese sector crezca, el resto de la economía, la clase trabajadora, se va a recuperar. Entonces, el miedo que tengo y que creo que el gobierno tiene que evitar es que sea un crecimiento para pocos, un crecimiento concentrado. Marco, para que la gente también pueda entender desde un análisis político, ¿cómo puede ser que la inflación, que en su momento, desde boca de Mauricio Macri, era algo fácil de resolver en el poco tiempo, de hecho era una de sus primeras medidas, y de mayor facilidad a la hora de poder combatir, hoy se sigue convirtiendo o se sigue sosteniendo como el gran problema que todos los políticos, economistas y demás hablan de la Argentina? ¿Qué es? ¿Qué es la inflación? Digamos, de algo que era fácil de controlar a un monstruo que evidentemente no para. Creo que hubo una subestimación del problema de la inflación. Así como teníamos la frase de sacamos el cepo y no va a tener impacto en precios porque ya está todo fijado a 16 pesos, que claramente subestimaban lo que realmente era la situación económica. Obviamente hubo la devaluación, hubo el impacto en precios. Tenías un esquema que cambiaba, pasabas de un esquema de controles de precio muy fuerte a un esquema más libre. Y eso naturalmente genera un reacomodamiento de algunos precios. A eso sumale tarifas totalmente desmedidas, sin análisis de sensibilidad hecho por parte del gobierno, y todo eso fueron incrementando o acelerando el proceso inflacionario que ya lo veníamos hablando, 7 años con inflación por arriba del 20-25%, y este año saltamos casi al 40%, ¿no? Con un salario que se deprimió. Con un salario que va a perder respecto de la inflación un 10% de su poder de compra, ¿no? Marco, el gobierno anuncia que, bueno, fue segundo semestre, después esa lógica cambió, que el año que viene se va a reactivar vía inversiones, deuda, obra pública. Completando un poco la pregunta anterior, si tuvieses que definir, tuvieses que apostar, ¿sos optimista con que el año que viene va a haber un crecimiento, como dice el presidente, de 3%? Sí, pero crecimiento para quiénes además es importante. Porque esa es la pregunta exacta. Porque yo creo que sí que hay todos motivos para pensar o para ser optimista en términos de que se van a traer las inversiones. Y quizás desde lo macro se va a poder mostrar un crecimiento de la economía. Ahora, cuando uno ve el derrame y cómo le afecta a toda la economía, vemos que la clase trabajadora y clase media no avanza, no recupera. En Con los, lo cual, en los 90 hubo crecimiento. exacto. No Claro. sé si todos los años, pero siempre hubo crecimiento. Hubo crecimiento. Bueno, algunos años del gobierno anterior también tenías un crecimiento, pero no tenías una mejora social tampoco de la gente, producto de inflación. Y en ese sentido, ¿el gobierno muestra algún síntoma de ser un poco más generoso con los sectores más desvalidos, más vulnerables de la sociedad? Creo que el gobierno inició con el diagnóstico equivocado de dar señales muy claras al mercado para que esto haga atracción de inversiones, porque después iba a derramar en la economía. Primero, yo nunca creo en la teoría del derrame
a veces hay que esperar 3 a 5 años para que realmente se dé, y Argentina está en una situación compleja desde lo coyuntural. Había que hacer algo ahora. Encima, más allá de que el efecto derrame tarda esto, no se dio, porque no vinieron las inversiones. ¿Y cómo van a venir las inversiones si se destruye el aparato de consumo que se había creado en el país? Que eso no se le puede negar al gobierno anterior. Se podrán hacer muchas correcciones, pero eso es indiscutiblemente algo valioso, y eso se saltó por los aires. Mira, creo que el gobierno cometió el error de hacer lo opuesto o todo lo contrario a lo que hacía el gobierno anterior. El gobierno anterior fomentaba muy fuerte el consumo, pero no fomentaba la inversión. Y eso también te genera problemas que lo terminamos viendo con la inflación y otros desequilibrios que se generaron, que termina que la gente no mejore. De todas maneras, la inversión nunca fue inferior a la de los 90. Es decir, No. andaba en un promedio sobre el Producto Bruto Interno 17, 18% en los 90 y estaba en 19 a 21 en la década pasada. Que tanto los 90 como el último periodo del gobierno era bajo. Siempre fue Argentina poco. no puede tener un promedio de inversión por abajo del 25% de su Producto Bruto. Entonces, el consumo tiene que ser el motor de la economía, pero la variable inversión es absolutamente esencial. Parece que el motor funcione. ¿Y por qué no es como el lubricante del ¿Y por motor. qué no invertían si había un atractivo en el consumo del país? ¿Qué es lo que pasa con las Por inversiones? distintos motivos, los controles de precio, las restricciones que existían en la economía, una sensación de falta de previsibilidad, que también había en muchas medidas del gobierno anterior. Creo que eso afectaba a lo que era el ámbito de la inversión. Y no era parte del foco central del gobierno promover las inversiones. Como ahora no es el foco el promover el consumo. El mercado interno, claro. Entonces, ni un extremo ni el otro. Hay que hacer una conjunción de las dos cosas. La ancha avenida del medio. Marco, viendo datos de Fiel, del INDEC, de la UCA, te pregunto, y corregime si en alguno estoy errado, terminamos el año, vamos a terminar el año, con más inflación, con más desempleo, con más pobreza, con más déficit fiscal, con más deuda y con menor crecimiento que en 2015? ¿Es correcto ese panorama o le estoy errando con algo? Es correcto. Lo de pobreza, creo que sí, hay que terminar de verlo todavía, hay que ver cómo evoluciona un poquito la inflación todavía para poder cerrarlo, pero vas a terminar en torno de 32% posiblemente, eso va a ser un poquitito superior al 2015, inflación vas a terminar en torno del 40%, el año pasado terminaste en torno del 28 casi. Una caída del producto posiblemente cercana al 2%, un poco más del 2%. Un desempleo que pueda crecer 2 puntos. Déficit fiscal, digo. Déficit fiscal, no creo que vayas a tener en términos de déficit contra el producto un aumento, pero no creo tampoco que más allá de las vueltas de contabilidad creativa muestren un número distinto. No creo que vayas a tener cambios respecto de la situación anterior. Marco, tu panorama es bastante desalentador. Me gustaría saber en tu contacto con la gente qué sentís, que tienen esperanzas de que en algún momento esto va a reactivar, preocupación, angustia. Yo creo que todavía persiste una sensación de quiero ser optimista. Creo que ese optimismo se va acabando rápido y que el gobierno posiblemente, sobre todo en un año electoral como va a ser el año que viene, posiblemente haga algún esfuerzo mayor para la recuperación del consumo, ¿no? Pero habrá que verlo. Marco, excelente entrevistado, respuestas breves, uno se encariña con esto, seguiría toda la tarde. Así que prontamente vamos a pedir que lo inviten de nuevo para entender un poco de esto.